del desarrollo cognitivo, no lo une, ¿no? Y entonces simplemente reacciono. Bueno, lo mismo. Cuando vemos... sí. No, esto que estás diciendo... Sí. ¿Qué sentido tiene? Sí. No. ¿Puede ser que sea como dispensación en la Biblia? Bien, muy bien, Lucas. Muy bien. Hay un término que habla de dispensar. Cómo Dios va otorgando su mensaje poco a poco, ¿no? Como lo hacen los maestros. Y yo les puse este ejemplo hace tiempo, cuando expliqué este término de dispensación o de dispensar, que es que un profesor de jardín, ¿no? de preescolar, no le dice a sus alumnos, ahora háganme un resumen del Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? No les pide eso. Les enseña las vocales, luego les enseña las sílabas, ¿no? Y de a poco va enseñando, y esto yo lo veo todos los días porque trabajo en un colegio, vas viendo cómo, dependiendo de la etapa, vas enseñando cosas distintas, para que el chico cuando llegue a una cierta edad pueda hacerte el resumen, el análisis del Quijote, ¿sí? Pues lo mismo, pero como esto es difícil de entender porque está hablando de un pueblo que ya había muchos adultos, como que a nosotros es difícil entenderlo, pero si el pueblo de Dios lo vemos como un solo hombre, como si fuese una sola persona, en ese momento, en la época de Abraham, el pueblo era un niño, era un bebé, de hecho ni siquiera había nacido el pueblo. El pueblo recién nace con las tribus de Jacob, y ahí era un bebé, y fue creciendo en los años. Pero ni siquiera estemos hablando aquí de un pueblo, hablemos de la humanidad. En la época de Adán y Eva, la humanidad era recién gestada, acababa de gestarse. Si vemos la humanidad como si fuese una sola persona, ¿no? Y va creciendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué elementos permanecen en el tiempo? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No, eso lo abolió Cristo. No, eso es un elemento permanente. Es para siempre. Porque se mantiene, desde el Antiguo hasta el Nuevo, se mantiene siempre. Bueno, todo este rollo, para explicar que el Emmanuel, ¿no? Si esta profecía del Emmanuel se cumplía temporalmente en la época de Isaías, y si solo se refería a algo temporal de esa época o si hablaba de Cristo. Bueno, hay muchos argumentos históricos, cronológicos, literarios que hacen bastante probable, desde el punto de vista histórico crítico nada más, la identificación de este niño del que hablaba Isaías como un rey posterior del pueblo de Israel que se llamaba Ezequías. Ahora bien, recuérdense que el contexto en donde Isaías dice, mirad, ¿no? Como que Dios te manda un signo, Ahaz, deja de tener miedo ante esta situación porque Dios te manda un signo. El contexto era que venía la guerra, ¿sí? Venía la guerra siro-efraimita, venían los sirios unidos con el pueblo del reino del norte y querían matar a Ahaz porque Ahaz no se quería vincular con ellos para atacar a Asiria. Este es el contexto. Entonces parece muy poco probable que este signo fuese un signo significativo para Ahaz si este signo solo hablase del Mesías que vendría 8 siglos después. Muy bien, buenísimo que viene el Mesías, pero a mí qué me sirve que venga el Mesías 8 siglos después si vienen las tropas de esta gente atacándome hoy, ¿no? Es como si yo te digo, fíjate, tienes SIDA, no te preocupes, en 4 siglos se va a descubrir la cura. Buenísimo que se haya descubierto en 4 siglos, pero tú no te angusties, no te preocupes, que tu corazón se quede tranquilo porque la cura se va a encontrar en 4 siglos.
Eso a mí no me tranquilizaría. Buenísimo para la humanidad, pero para mí, mi situación personal, y no me tranquiliza, ¿no? Bueno, entonces es como poco probable que este cumplimiento de esta profecía fuese considerado solo temporal en ese tiempo, ¿no? Desde un punto de vista del lenguaje, conviene observar la palabra que utiliza la Biblia para hablar de la madre de ese niño, ¿sí? Y dice, mirad, en el 7:14, capítulo 7, versículo 14 de Isaías. ¿Qué palabra utiliza para hablar de la mujer? La doncella, me dice aquí Mari Carmen. ¿Quién más? Doncella. ¿Qué otra palabra aparece? Joven. Doncella, joven. ¿Quién más tiene otra palabra? Nadie. Todos les dicen doncella y joven. Hay otra palabra también, que es la Virgen, ¿no? Ahora, ¿cuál de las tres palabras es? Porque no es lo mismo, perdón, y no es aquí por ser mal pensada, pero no, una joven no necesariamente es virgen. Una doncella no necesariamente es virgen. Una virgen es virgen, porque te lo dice la palabra, ¿sí? Ahora nos vamos a Mateo 1:23, que literalmente Mateo cita a Isaías 7:14, tal cual, y dice, mirad, ¿no? 1:23, ¿qué les dice? ¿Qué palabra utiliza en Mateo? ¿Utiliza joven de nuevo? ¿Utiliza doncella? ¿Utiliza virgen? ¿Cuál utiliza? Virgen. Virgen. ¿Alguien más utiliza otra palabra? Mateo. Amigo, ¿sabes qué pasa? Que en mi Biblia tiene tipo una nota que dice que traduce joven, o sea, que traduce la palabra virgen por mujer, doncella o joven, por una de esas tres. Perfecto. Pero la traducción, ¿qué dice? O sea, en el texto, Ajá. en el de Mateo dice virgen. En el Virgen. otro, o sea, en Isaías dice joven. Perfecto. Virgen. ¿Por qué si Mateo está citando a Isaías, aparece que Isaías dice una palabra y Mateo usa otra? Por ahí depende de la versión. A ver, de la versión, Belu. Vos te decís que no estaban listos para escuchar, no sé, como un horario más amable en ese momento, o además, aquí personalmente, pues le dijo, la verdad, lo más importante, no sé. Bien, eso puede ser una interpretación válida. Pero en realidad, ¿se acuerdan cuando yo les expliqué que el Antiguo Testamento, el original del Antiguo Testamento en su mayoría, ¿en qué idioma se escribió originalmente el Antiguo Testamento? Casi todo. Porque hay fragmentos en otros idiomas, pero la mayoría del Antiguo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? ¿Quién se acuerda? El idioma. Muy bien, el hebreo. El idioma sagrado para los judíos, ¿sí? Hay algunos pasajes en arameo, muy poquitos, y algunos libros en griego, muy pocos. Sabiduría y algunos pasajes. Pero la mayoría de los 46 libros del Antiguo Testamento son en hebreo. ¿Se acuerdan que, bueno, después del destierro de Babilonia y todo esto, pues quedan los judíos desperdigados por todas partes? Y pasan las generaciones, entonces ya ellos empiezan a hablar el idioma de la zona. Y pasa que empiezan a hablar griego, y entonces ellos ya habían judíos griegos, ¿no?, que hablaban griego, que no entendían las escrituras porque ellos no hablaban hebreo. Y entonces se decide que hacer esta traducción. ¿Se acuerdan? La famosa traducción de los 70, que fueron los 70 sabios que se fueron, hicieron la traducción y todo coincidió y todo perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando hacen la traducción, la palabra que utilizan en hebreo, que es alma, es la palabra en hebreo para virgen, doncella, joven,
es una palabra equívoca. ¿Qué quiere decir una palabra equívoca? Las palabras unívocas es que solo tienen un significado, ¿sí? Las palabras equívocas son aquellas palabras que se utilizan para varias cosas. Por ejemplo, la palabra banco. La palabra banco ¿es unívoca o equívoca en castellano? Equívoca. Equívoca. Perfecto. ¿Por qué? Porque claro, se utiliza la misma palabra de diferentes formas. Es decir, si yo te digo, fui al banco y deposité mis bienes, vas a entender, ¿no? Ah, ok, perfecto, el banco. Pero si te digo, estaba pasando por el parque y me senté en el banco, y también vas a entender por el contexto, ¿sí? Se entiende por el contexto. Y especialmente se entiende cuando se traduce. Cuando yo lo traduzco al inglés, la palabra banco, utilizada en cuanto que el lugar donde se deposita el dinero, se traduce como bank. Pero en cuanto lugar para sentarse en el parque, se traduce como bench. Entonces, no hay ninguna equivocación cuando lo traduzco, ¿sí? Ahora bien, la palabra alma significa joven, pero también significa, o sea, se utilizaba para significar una joven virgen. No todas las jóvenes son vírgenes, todas las vírgenes son vírgenes. Punto, ¿no? Entonces, cuando deciden traducir al hebreo, ¿quiénes traducen? Los judíos. No traducimos los cristianos. Lo traducen los judíos antes de Cristo, 3 siglos antes de Cristo. ¿Sí? Esto es importante. Porque no es, bueno, es que vinieron luego los cristianos con Constantino y cambiaron la palabra para que creyeran. ¿Sí? Ojo con Wikipedia, que a veces nos deforma la mente, ¿verdad? O el código da Vinci, ¿verdad? Esto se hace 3 siglos antes de Cristo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando ven la palabra alma, ellos al traducirla al griego utilizan la palabra partenos. La palabra partenos es virgen en griego, no tiene un sentido equívoco, es unívoco, ¿sí? Este tema del lenguaje es muy delicado, más cuando es la palabra de Dios, ¿sí? Que todo está en palabras. Es muy complicado porque nosotros hoy, en ciertos ambientes, pero en el ambiente como más de calle, el lenguaje se utiliza muy mal. Tan mal que casi todas las palabras, o sea, la riqueza del lenguaje es en la medida en que cada palabra sea unívoca, para que haya precisión en el lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando yo te pregunto ¿cómo estás?, la palabra bien es la palabra más equívoca que existe. Cuando yo te contesto con una palabra mucho más precisa, unívocamente, ¿qué pasa? Pero el mundo de hoy nos invita a lo equívoco, de manera que cada quien interpreta lo que quiere. De hecho, tan equívoco es nuestro lenguaje, tan pobre se ha vuelto nuestro lenguaje, que yo la misma palabra te la puedo usar para ensalzarte o para insultarte. Pongo un ejemplo. Oye, qué inteligente eres, qué bien que entendiste eso, o sea, ¿me puedes explicar? O te puedo decir, es que qué inteligente que eres, ¿no? Te insulté o te alabé, con la misma palabra, ¿no? Entonces, el mundo de hoy nos invita a lo equívoco y a la cero precisión en el lenguaje. Para mí, el lenguaje es muy importante, como se podrán dar cuenta. Yo debía haber estudiado algo más que tenga que ver con el lenguaje, pero las palabras son muy importantes porque las palabras construyen o destruyen, ¿sí? Puede parecer, no, las palabras se las lleva el viento, y no. Sí y no, ¿verdad? Entonces, esta palabra alma se traduce como partenos, que significa virgen, ¿sí? Y esto es muy fuerte porque entonces significa que los judíos de la época, al leer alma en ese contexto, entendían que era una mujer virgen. ¿Qué pasa? Que luego resulta que esta traducción le convino a los cristianos, tremendo, y entonces los judíos dijeron, no, vamos a regresar y nosotros solo vamos a tener, esto sí, posterior a Cristo, vamos a tener y vamos a usar solo el original, hebreo, que era mucho más amplio. La palabra alma podía significar muchacha joven, doncella,
Como ven, curioso, ¿sí? Curioso todas estas movidas que a veces los seres humanos tenemos, ¿no? Y entonces ya la pregunta es, ¿y por qué Mateo cita virgen y no cita doncella? ¿No? Mateo, ¿cuál utiliza? ¿Utiliza la hebrea, la original hebrea o la griega? Y utiliza la griega. O también puede utilizar la hebrea. No lo sabemos porque él sabía el significado, ¿no? El tema es el Antiguo Testamento que usaban los apóstoles era la traducción griega, porque era el idioma que se hablaba. Ellos hablaban arameo, pero el idioma como comercial era el griego. De hecho, ellos tenían un idioma muy particular que era el idioma koiné. El koiné era un griego arameizado, es como si yo les dijera un spanglish. ¿Sí? Un griego arameizado, de manera que los mismos griegos sabían perfectamente si estos que estaban hablando eran arameos, ¿no? Ellos sabían distinguir porque tiene el teje, ¿no? Es como cuando un argentino te habla inglés y le cachas el argentino por detrás. Y es así, ¿no? Tiene ahí el tono, ¿no? Bueno, entonces, esto es importante comprenderlo porque esto es la típica donde se pueden agarrar, no sirve de apologética. Apologética es defensa de la fe, comprender de dónde viene para que luego alguien no nos venga ahí. Eso fue un invento de Constantino que cambió la palabra de virgen. ¿Sí? Es importante si bien nadie se convierte porque ustedes sean unos sabios y les vayan a convertir porque ustedes tienen la defensa de la fe y les van a tirar todos los datos, nadie se convierte así. Si no, Santo Tomás de Aquino hubiese convertido al planeta entero. Sí es importante por nosotros mismos, como dice San Pedro, aprender a dar razones de nuestra fe. ¿Sí? Para nosotros. Obviamente, si también el otro quiere escuchar y recibir, también. Pero para que nosotros mismos como que comprendamos de dónde venimos y también la belleza de Dios, de cómo fue lanzando de a poquito, ¿no? El mensaje. Bien. Luego hay que ver cuál es el género literario de este pasaje, ¿no? De este 7:14. Y este género literario es de un anuncio. Fíjense que es como si anuncio vobis, ¿no? Habemus papam, ¿no? Mirad, la Virgen está encinta. Es de hecho un anuncio que se utilizaba en referencia a grandes personajes de la época. Así se anunciaba el nacimiento de un rey en la época. ¿Sí? Y esto no es secundario, porque terminamos de entender por qué se utiliza este género literario. ¿Sí? Luego, Isaías utiliza la palabra pide un signo al Señor, ¿no? Le dice a Ahaz, pide un signo, una señal. Esta palabra no equivale necesariamente a milagro. ¿Sí? Una señal, cuando le decimos pídele una señal a Dios, no necesariamente equivale a milagro, sino simplemente un evento providencial que se realiza teóricamente en poco tiempo. ¿Sí? Yo no pido una señal para que se me dé en 4 siglos, pido una señal para que se me dé en una semana, unos meses. Y el hecho de que un niño pueda nacer en esas circunstancias, que eran circunstancias de guerra, que ese niño nazca en medio de la dificultad, como expresa la frase de que el niño se alimentaría de requesón y miel. El requesón y la miel era signo de la escasez del cultivo de la época, ¿no? Cómo los campos iban a estar devastados y iba a haber tan poquito que iba a haber solo requesón y miel, y no había cosecha, porque estaba destruida por la guerra. Y esto, el hecho de que un niño iba a poder nacer y que ese niño iba a alimentarse con poco y aún así iba a llegar a hacerle un bien a Israel, era prueba de la protección de Dios, que mantiene siempre sus promesas. Porque efectivamente se está hablando temporalmente del rey Ezequías, que sería el sucesor de Ahaz.
Constantemente se nos está mostrando en Isaías el binomio de Dios es fiel y a la par sucede también que el hombre es castigado por los pecados. Entonces no es que si Dios es fiel, el hombre no es castigado. De hecho, la fidelidad de Dios pasa muchas veces porque el hombre recibe un castigo para que se convierta, ¿no? Maricano. Mari, yo tengo dos preguntas. Bueno, Sí. una, ahorita que el rey que no pidió una señal, ¿verdad? Entendí más o menos como por soberbia, ¿no? Claro, Más o menos. claro. Y, La vez pasada expliqué eso. ajá, y otra cosa que te quería preguntar, es de la vez pasada también que no opine, que verdad que Dios al principio dice que les dice a Isaías que les endurezca el corazón, ¿no? Entiendo para qué, no sé, entendí, como para que toque en fondo. Pero siempre he tenido como que la duda cuando Moisés, Dios le dijo también, le voy a endurecer el corazón al faraón. ¿Será también para ver si el faraón caía en lo hondo y lo alababa a Dios? Y no pasó, obviamente, ¿verdad? Esa era la intención. Claro. La intención de Dios siempre es que nos convirtamos, es que nos salvemos, siempre. Aunque nosotros no comprendamos algo que nos está pasando, siempre tenemos que pensar que esto está ordenado hacia nuestra salvación y la salvación de los que amamos. Eso nos dice la fe, eso nos dice la confianza. Cuando sucede algo inesperado, ¿no? La muerte de alguien que fue totalmente inesperado y yo no lo puedo comprender, la lectura que yo estoy invitada a hacer es de confianza. No de entender, yo no voy a entenderlo todo. No sé desde cuándo hemos creído que lo importante es entenderlo todo. No pasa por ahí, porque no vamos a entender, hay muchas cosas que no entendemos. Y tampoco importa entender, o sea, no importa entender cómo funciona la plomería en mi casa. O sea, y tengo que confiar en alguien y esa persona lo hará y lo hará bien. No todo lo voy a entender en el campo de la fe, no todo lo voy a entender. Es esa visión que tiene San Agustín, ¿no? Que él quería comprender el misterio de la Santísima Trinidad, cómo funcionaba, que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, cómo funcionaba esto, ¿no? Y un niño se le aparece en medio del mar y está el niño agarrando con un vasito y metiendo el agua en un hoyito que él había hecho en la arena. Y San Agustín le dice, ¿pero qué estás haciendo? Y le dice, no, estoy tratando de traspasar este mar aquí a este lado. Y le dice, ¿pero tú qué haces? Eso es imposible. Y el niño le dice, bueno, eso es lo que tú también estás tratando de hacer, tratando de meter la inmensidad de Dios en tu cabeza. Okay. Bueno, no vamos a entender muchas cosas, pero lo que sí estamos invitados es tener ese vínculo tan profundo con Dios que nos hace confiar en Él. Y yo no entiendo, Señor, lo que tú estás haciendo, pero estoy segura que es para mi bien. Estoy segura que es para mi salvación. Estoy segura que es para el bien de los que yo amo. Tú puedes sacar un bien de esto, ¿no? Y por eso Romanos 8:28 nos dice tal cual esto, ¿no? Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Todo. ¿Sí? Bien. Entonces, luego ya pasamos a la segunda parte, ¿no? Las reflexiones sobre el Emmanuel, que serían desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Y esto es el típico pasaje que leemos en Navidad, o muy cercano a las fechas de Navidad, que es precioso, ¿no? Y arranca diciendo en el capítulo 9... Vamos a leer un poquito atrás, ¿no? El capítulo 8, versículo 23. 23b, la segunda parte. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego la ha llenado de gloria, ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Está hablando de que Zabulón y Neftalí, zona donde queda Galilea, había sido castigada en otra época, pero dice, vendrá una época en donde esta tierra será bendecida, será llenada con la gloria de Dios. ¿De qué está hablando? Galilea de los gentiles. Fue el lugar donde fue toda la predicación de Jesús.
Y la predicación de Jesús llenó, o sea, esa fue la gloria de Dios llenando esa zona. El nacimiento de Jesús es el que viene a coronar a Galilea, pues. Exacto. Pero un poquito más adelante, en el capítulo 9, versículo 1, dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra de sombras y de muerte, y una luz les brilló. Tremendo. Porque leemos esto y leemos cómo está hablando, y luego habla los siguientes versículos, del 1 al 4, está hablando de una liberación. De que esta luz vendría y sería una liberación. Y dice: acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su del hombro los quebrantaste, ¿no? Está hablando de puros instrumentos de opresión, yugo, vara, algo que se carga sobre los hombros, y si tú lo quebrantaste, ¿no? Está hablando de la liberación que traería esta luz que vendría, ¿no? Curioso, porque si nos vamos a Juan 1, ¿no? Y de hecho Juan, en su entereza, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Y Jesús diciéndole 8 siglos después: yo soy la luz del mundo. Y nos dice en el prólogo de San Juan, capítulo 1, versículo 5: y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Versículo 9: el Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Está hablando de Dios como luz, de Jesús como luz. Entonces, esta liberación de la cual habla Isaías, ¿no? Recuerden que estamos haciendo las reflexiones sobre este niño, sobre el Emmanuel. Esta liberación es ilustrada como luz, como alegría. Mi alegría será plena en ustedes, dice Jesucristo, ¿no? Entonces, de nuevo, desde el punto de vista histórico se está hablando de sequías, pero debido al lenguaje y a la repetición de verbos en futuro y de las radiantes esperanzas que nos viene con este niño, es imposible verificar que en realidad todo esto se cumplió en Ezequías, sino que está hablando de un tiempo lejano en el que Dios realzará a la nación, en un tiempo lejano en donde Dios va a salvar. Entonces el texto es evidente que no está hablando solo de una realización histórica en el tiempo con Ezequías, sino que está hablando de una plena realización de esta promesa en un tiempo posterior. Y esto lo vamos a ver como en el capítulo 9, versículos 5 al 6, se nos habla de este niño para nosotros, de este mismo Emmanuel. De hecho, si quieren un subtítulo, sería el niño para nosotros, el niño nacido para nosotros, que es capítulo 9, versículos del 5 al 6. Se nos está hablando de este personaje que nos va a nacer, ¿no? Que ya se nos habló en el capítulo 7, y aquí se nos está como describiendo, estamos reflexionando sobre el niño. Y nos dice aquí: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es su nombre, y atención con las palabras que utilizan para describir al niño: maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, príncipe de la paz. ¿Cómo? Está hablando de un niño, o sea, está elevando a este niño a un plano sobrehumano. Está hablando de este niño que es consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre sempiterno, príncipe de la paz.
Bueno, vamos a desglosar un poquito estos 4 adjetivos, que son adjetivos, evidentemente, términos que aluden a algo sobrehumano, a algo divino. ¿Sí? Este primer término de consejero maravilloso, ¿sí? El término consejero alude a una sabiduría práctica, ¿no? No solo es sabia la persona que es consejera, sino que aparte sabe utilizar esa sabiduría para guiar a otros. Pero esta... Mari. Sí. Una pregunta, no antes. Estoy bien perdida con quién es Manuel. ¿No se llamaba Ezequías? Perfecto. O sea, Muy bien. Manuel, en la Biblia se van a utilizar como, que de hecho me preguntaron la semana pasada, ¿no? ¿Por qué si Cristo es el Emmanuel, por qué no se le llamó Emmanuel y por qué se le llamó Jesús? ¿No? Como... Recuérdense que en la Biblia se utilizan varios términos para designar una misma persona, ¿no? Como de repente Jacob e Israel. Jacob era su nombre biológico, Israel era su misión, ¿sí? En el caso de Jesús, en el Antiguo Testamento se le dan muchísimos títulos, muchísimos. Uno de ellos es el Emmanuel. El Emmanuel vendría a significar, la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Y qué significa? Significa la forma en que Jesús lleva a cabo su misión, que es un Dios cercano con nosotros. Y la palabra Jesús es como... es la misión de Jesús, porque significa Dios salva, ¿no? Dios es salvación. Entonces, esto justamente es lo que estamos tratando de desentrañar. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese Emmanuel? Están hablando de Ezequías, porque obviamente es un título que se utiliza como medio a forma de apodo o a forma de profecía, ¿no? Y entonces el Emmanuel es como, bueno, ¿es Ezequías o quién es? Es como, estamos tratando de desentrañar el misterio. Entonces, por un lado nos dice, bueno, históricamente parece que es Ezequías, porque es el que viene después, y en él se cumplen algunas de estas cosas, pero por otro lado nos parece inverosímil, o sea, muy difícil de creer, que todo se cumplió en Ezequías, sino que está hablando de un personaje que vendría después. ¿Sí? De nuevo, esto poniéndonos como el abogado del diablo de, ¿será que sí está hablando de Jesús o de quién está hablando? o sea, Manuel sería más como su nombre biológico, como Jacob es Israel. Y no necesariamente, es como un nombre te estoy tratando de buscar otro ejemplo, a ver si se me viene. Es un nombre... Como mi pregunta es Sí. si el niño que nació en Isaías realmente se llamaba Manuel en ese No, momento. no se llamaba Emmanuel. Ezequías. Se llamó Ezequías, ¿sí? El de ese tiempo se llamó Ezequías. Lo que estamos tratando de resolver es que si Isaías está hablando de Ezequías y solo de Ezequías cuando habló del Emmanuel, o si está hablando de alguien más. Por eso hay que salir del criterio de lo biológico, de lo textual, sino decir, este niño del que se está hablando, ¿se refiere solo a Ezequías? ¿O se refiere a otro personaje? ¿Sí? Y entonces todo nos indica que, por una parte, históricamente se refiere a Ezequías, pero a nivel de si nos vamos a fondo con todo lo que está hablando de este niño, parece ser que no se cumple en Ezequías en plenitud esto, ¿sí? Y por eso nos apunta a otro personaje que vendría. De hecho, esto es importante porque los judíos, ¿cómo interpretan este texto? A mí me interesaría saber cómo interpretan este texto, ¿sí? Y cómo es que no ven en Cristo el cumplimiento de este texto. Eso es lo que el ejercicio que estamos tratando de hacer. Como ver si a ustedes les cierra que es lógico que en la historia de la iglesia se ha hablado de este niño como que su cumplimiento pleno es Jesús. O si no, si fue una cosa que un papa se sacó de la manga y se lo inventó. ¿Sí? Ese es el ejercicio que estamos tratando de hacer. Entonces, cuando en el capítulo 9 se está hablando o se está como reflexionando sobre este niño, se nos habla que este niño recibiría, y fíjate aquí que nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva en hombros el principado, y es su nombre, de nuevo, es su nombre, consejero maravilloso, es su nombre, no, sino que a veces la palabra nombre
o sea, los nombres que le daban eran adjetivos para describir a esta persona. O sea, el Emmanuel vendría a ser otro adjetivo, el Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, esto de consejero maravilloso, ¿no? Decimos, y está hablando de un simple humano, ahí, está hablando de Ezequías, ¿de quién está hablando, no? Esta palabra consejero, como les decía antes, alude a esta sabiduría práctica, esta capacidad que tiene un ser humano, no solo de ser sabio, sino de guiar a un otro con su sabiduría, ¿no? De aconsejar a otro. Y esto podría parecer, bueno, un consejero, hay muchos consejeros, todos seguro aquí tienen algún consejero, algún amigo que es consejero, ¿no? Pero esto introduce en el ámbito de las comunicaciones divinas, es decir, de una persona que Dios le habla y que Él transmite, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque el calificativo maravilloso es similar a milagroso. La palabra, cuando nosotros utilizamos la palabra maravilla, ¡ay, qué maravilla! Hemos utilizado la palabra maravilloso. ¿Cómo te fue? Maravilloso. Maravilloso, la palabra maravilloso, habla de una participación en los proyectos magníficos de Dios. Por eso la Virgen arranca diciendo: maravillas hizo en mí. Proclama mi alma la grandeza del Señor, ¿no? Pero porque maravillas hizo en mí, maravillas es algo divino, es algo milagroso, ¿sí? Entonces estamos hablando de un consejero maravilloso. Luego estamos hablando de un Dios poderoso. Ese es el segundo adjetivo que se le da. La palabra Dios, que nosotros es como, ¿cómo lo vas a usar para otra cosa? Bueno, hoy, cosa que a mí no me gusta nada que se utilice, pero se utiliza, esa persona es Dios, es God. Ve para esa fiesta, escucha esa... Ve al cine porque esa película es God. Realmente para mí es absurdo que se utilice la palabra Dios como calificativo, porque se utiliza como un adjetivo calificativo, ¿no? Cuando se quiere decir que algo es increíble, se dice eso es Dios, ¿no? Y dices, bueno, yo estoy en desacuerdo de que se utilice la palabra Dios como un adjetivo calificativo, porque Dios es el sustantivo, más sustantivo que cualquiera de nosotros, pero bueno, nada, se entiende, es una jerga juvenil terrible, pero se utiliza así, ¿no? Entonces, esto también lo hacían los hebreos, ¿no? Dios poderoso, ¿no? Estaba hablando de un niño y hablan de un Dios poderoso. Este término poderoso, la palabra poderosa, se aplicaba solo cuando se hablaba de Dios en el Antiguo Testamento. No se decía fulanito es poderoso, generalmente se utilizaba solo para referirse a Dios. Es como nosotros de repente, incluso no, porque de nuevo somos equívocos en nuestro lenguaje y utilizamos las palabras para lo que nos da la gana y las profanamos, las palabras. La palabra omnipresente generalmente solo es utilizada para referirse a Dios. Pero ahora si también le queremos decir a un amigo típico que va a todas las fiestas, yo le digo, uy, chico, pero tú eres omnipresente. ¿No? Pero en realidad solo se utilizaba para hablar de Dios, ¿sí? La palabra, igual que la palabra poderoso, se utilizaba para hablar de Dios. Y el título nos habla de este dinamismo, de esta persona que iba a tener este poder, esta capacidad guerrera de un rey, esta audacia para la lucha, y que se pone en evidencia su compromiso con la justicia. Perfecto, Dios fuerte, es lo mismo. Dios poderoso, Dios fuerte. El adjetivo divino se entiende cuando se está hablando de alguien que iba a tener unos poderes sobrehumanos, ¿no? Alguien que iba a ser asistido por la divinidad, ¿no? Curioso porque luego nos sorprende que luego digo a Jesucristo que es hijo de Dios. Gente que conocía esta escritura, la escritura, ¿no?
Luego viene la expresión Padre sempiterno, Padre eterno. Y es curioso porque estaba hablando de un niño y ya se está refiriendo que este niño sería padre. ¿Y en qué sentido? La palabra padre indica siempre protector de un pueblo, indica que es una persona solícita en la prosperidad de sus hijos y demás. Así como David llama a Saúl padre, que no es su padre, lo llama padre en el sentido de protector, en el sentido de cuidador, de quien es solícito por la prosperidad. Y esta misión, como toda paternidad, no tiene límites, sino que se perpetúa para siempre. Un padre o una madre siempre es padre y siempre es madre. Una vez que lo es, lo será para siempre. Nunca dejas de ser padre o madre, es algo que te cambia en tu identidad. Tu hijo puede morir y aún así eres madre o padre. Tú puedes morir y aún así eres padre o madre. No dejarás nunca de ser padre o madre. Es un vínculo eterno, ¿sí? Y luego viene el último, que es Príncipe de la Paz. Este título habla del compromiso primario del rey. El compromiso primario del rey era la salvación del pueblo mediante la búsqueda de una paz duradera. Entonces ya vemos, esta figura de la cual estamos hablando, consejero maravilloso, Dios fuerte, o sea, príncipe de la paz, Padre sempiterno, describe a alguien mucho más que a Ezequías. Describe a alguien que tendría unos poderes sobrehumanos, a alguien que vendría a ofrecer la salvación definitiva. ¿Sí? Seguimos reflexionando sobre... Sí. Estoy un poquito perdida. Sí. ¿Ezequías en qué momento? No entiendo de dónde sale Ezequías. O sea, no, ahí sí que me estoy perdida. Sale de la historia, no sale del escrito, sale de la historia. Esto, cuando alguien interpreta este texto, no, estamos tratando de interpretar el texto y comprender quién es el Emmanuel. Si es simplemente el sucesor de Ahaz, otro rey más, y quítale tú que sea Ezequías, que sea cualquier otro rey que vino después. ¿O quién es el Emmanuel? Y mi intención es que al final de la clase, no sé si hoy, pero ustedes solitos puedan decir si tiene sentido o no que la interpretación bíblica, eclesial, de parte de la Iglesia Católica ha sido que el Emmanuel es Jesucristo. O si no, o si simplemente fue, estiraron los pelos porque dijeron, bueno, resulta que está bueno que dijera, mirad que la Virgen está encinta. Está buenísimo eso, pegó, chicle y pega, y dijo, resulta que esta profecía se cumplió en Cristo. Que ustedes solitos, al leer el texto bíblico, puedan decir, pero si esto es obvio que está hablando de Cristo. ¿No? Porque para nosotros quizás puede ser obvio, aunque yo se los estoy medio cuestionando para ver si llegamos a esa conclusión, pero un judío lo lee y no lo ve tan obvio como nosotros. Entonces no es que ustedes hagan un acto de fe ciega, bueno, como lo dice la Iglesia, yo lo creo, sino que se metan en el texto bíblico y digan y vean ustedes mismos si tiene sentido o no. ¿Sí? Ese es el ejercicio que estamos tratando de hacer. ¿Vale? Ezequías efectivamente no aparece en el texto, no aparece. ¿Dónde aparece Ezequías? Pero ¿en qué momento nombró a Ezequías, no? Es cuando se hace una interpretación saliéndose del texto bíblico y viendo la historia, ¿sí? Bien. Siguiendo con la reflexión, en el capítulo 11 se nos habla de este niño también como el vástago de Jesé, ¿no? Y habla aquí, pero brotará, no habla directamente del niño, pero seguimos hablando como en el contexto del Emmanuel, ¿no? Y dice, pero brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago. Y es que a Cristo también se le llama vástago de Jesé. ¿Y qué significa esto? ¿No? Y aquí me voy a detener me voy a detener un ratito, en algo que son los diferentes nombres que recibe Cristo. Uno de ellos es vástago de Jesé. Y vamos a tratar de comprender qué significa esto de que a Cristo se le llame el vástago de Jesé, ¿sí? Partiendo del contexto.
Y para esto voy a utilizar algo que... ¿Alguien aquí ha escuchado hablar sobre las antífonas de la O? Antífonas de la O. Antífonas de la O. ¿No? Muy bien, me encanta, porque significa que hay un espacio de aprendizaje aquí. Excelente. Entonces, las antífonas de la O, especialmente en las fechas de Navidad, en la Navidad se habla de Cristo con diferentes nombres. Y entonces vamos a ver que se le habla Príncipe de la Paz, se habla de Cristo como el que vendrá, se habla de Cristo como el Señor, ¿no? Se habla de Cristo como la llave de David. Y todos estos títulos, como que todo lindo, pero nos puede pasar como cuando rezamos el rosario y luego les rezamos las letanías y nos preguntamos por qué a la Virgen le dicen trono de justicia. ¿Por qué a la Virgen le dicen todos esos títulos que le dicen, no? Rarísimo, ¿me entienden? Como que... Dígame otro título que le dicen a la Virgen de las letanías estas de la Virgen que son buenísimos, pero no tenemos ni idea de qué significa. ¿Quién se acuerda de alguno? Vaso digno de devoción. Vaso digno de devoción. Entonces nos las pasamos rezando cosas que ni entendemos. Cristo, la llave de David. Claro, ni se ustedes dirán, bueno, yo nunca he rezado Cristo, la llave de David. No, o sea, yo ese término no lo he usado. Bueno, pero se usa litúrgicamente, ¿sí? Bueno, las antífonas de la O son antífonas que se rezan los días previos a la Navidad, ¿sí? Hay unos días especiales previos a la Navidad que arrancan desde el día 17 hasta el día 23, ¿sí? Que son días fijos litúrgicos, es decir, todos los 17 de diciembre se leen las mismas lecturas en la misa. Todos los 18 de diciembre se leen las mismas. Cosa que yo no les puedo decir de hoy. 26 de octubre, váyanse al 26 de octubre del año pasado y se leen otras lecturas. Más bien es casi imposible que coincida un 26 de octubre con la misma lectura, porque va rotando. Pero todos los 17 de diciembre se leen las mismas lecturas. ¿Por qué? Pues resulta, Lucas, sin importar si es año par, impar, sin importar nada, son días fijos. Es como solemnidad prácticamente. No es solemnidad, lo único que puede variar es que del día 17 al 23 va a caer el cuarto domingo de Adviento. Entre algunos de esos días, son tantos que va a caer el cuarto domingo. Ese es el único día que varía, porque prevalece el cuarto domingo de Adviento, las lecturas de ese día, que las de los días fijos. Pero el resto son días fijos. ¿Por qué? Pues la Iglesia en su sabiduría, como modo de preparación inmediata hacia la Navidad, nos prepara con unas lecturas. Unas lecturas que son invariables. Por lo tanto, si nosotros queremos saber a nivel eclesial, a nivel de la sabiduría de la Iglesia, cuáles son los textos más importantes para reflexionar justo antes de la Navidad, váyanse a estos. Punto. Y es que no sé cómo prepararme para Navidad. Reflexiona en los textos bíblicos del 17 al 23 de diciembre. Punto. ¿Sí? Porque se eligen pasajes específicos. Ahora bien, ¿quién conoce lo que es la liturgia de las horas? Bien, la liturgia de las horas es una oración de la Iglesia y tiene dos horas principales, una es laudes y una es víspera. Ambas tienen lo que es un cántico evangélico obligatorio. Todas las laudes tienen un cántico evangélico obligatorio que es el Benedictus, que es este cántico que hace... se me fue este hombrecito, el esposo de Isabel. Zacarías, gracias. El cántico de Zacarías, ¿no? Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha bendecido, ¿no?, a su pueblo. Pero en la tarde hay un cántico evangélico obligatorio. ¿Quién se acuerda de cuál es el cántico obligatorio de las vísperas? Siempre se reza el mismo. Que también es muy bonito porque es como se cierra el día. Todos los días se cierra alabando a Dios, proclamando las maravillas que hizo Dios. El Magnificat, ¿sí? El Magnificat. Y para abrir el Magnificat se utiliza una antífona.
Esta antífona durante los días 17 al 23 son las antífonas de la O. Estas antífonas de la O, ¿por qué se le llaman de la O? Porque en castellano y en latín empiezan con la exclamación O. Oh, sabiduría de Dios. Oh, Señor, ¿no? Con esta partícula exclamatoria. Pues resulta que todas estas antífonas son un llamamiento al Mesías, ¿no? Todas dicen, ven. En el fondo están pidiendo, luego las vamos a ver con mayor detenimiento cada una en la siguiente clase, pero es, ven y llaman al Mesías de una forma, ¿no? Por ejemplo, la primera es, oh, sabiduría. Pero no solo dice, oh, sabiduría, es más larga, ¿verdad? Y dice, ven que te estamos esperando, ¿no? Entonces es como durante 7 días, durante 8 días, estamos clamando al Mesías que venga. Es un llamamiento, estas antífonas son un llamamiento al Mesías recordando las ansias con que era esperado por todos los pueblos antes de su venida. Son un sentimiento que todos los años queremos volver a traer a nuestro corazón, la espera de la Iglesia ante la solemnidad del nacimiento del Salvador. Estas antífonas fueron compuestas en el siglo VII después de Cristo. Y es un compendio de cristología. Es decir, podemos comprender a Cristo, quién era Cristo, y también es un resumen expresivo de los deseos de la salvación de toda la humanidad, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Son breves oraciones dirigidas a Cristo, que condensan el espíritu de la Navidad y del Adviento. Uy, gracias por explicarnos eso, qué bello. Y no, prepárate, no. Ahora es que viene lo bueno, ¿verdad? Porque son 7 antífonas, ¿sí? Y estas 7 antífonas, primero todas empiezan con la O, obviamente, y terminan con la súplica urgente, ven. Y entre medio se nos dan ciertos nombres que se le dan a Cristo, que nos ayudará a comprender más profundamente su misterio, ¿sí? Entonces las voy a nombrar hoy nada más la primera palabra de cada antífona. La siguiente semana vamos a meternos un poquito más, ¿sí? La primera las voy a decir en latín, va a tener un sentido, luego les digo la palabra que es en español. La primera es o sapiense, que es o sabiduría. La segunda es o Adonai, que significa Señor, poderoso. Adonai significa Señor. La tercera es o radix, que significa raíz, o raíz, renuevo de Jesé, vástago de Jesé, ¿no? La raíz, o radix. La cuarta es o clavis, clavis, que significa llave de David, clavis, llave de David. La quinta es o oriens, que significa oriente, luz, sol. La sexta es o rex, rex, que significa rey. Y la séptima es o Emmanuel, Dios con nosotros. Si vemos, ¿no? La primera empieza por S, la segunda por A, la tercera por R, la cuarta por C, la quinta por O, la sexta por R y la séptima por E. Si leemos ese acróstico en sentido inverso, nos da una palabra que es erocras. ¿Todos la ven? Erocras. Pues la palabra erocras significa vendré mañana. Con lo cual vendría a ser como la respuesta del Mesías a la súplica de sus fieles. Ahora, ¿Qué significa? vendré mañana. Como la respuesta del Mesías, que todas estas antífonas dicen, ven, 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 y el Mesías que responde, vendré mañana. Ahora me dirán, bueno, pero si yo no rezo la liturgia de las horas, ¿cómo yo me voy a enterar de esas antífonas? Bueno, primero, entonces, recen en vísperas durante esos días. Y segundo, también
durante esos días el aleluya del Evangelio, previo al Evangelio de la misa, menciona, no exactamente la antífona, pero alguna palabra clave de la antífona es mencionada en el aleluya de los evangelios de ese día. Entonces, si el primer día el aleluya es oh sabiduría, la antífona es oh sabiduría, dentro del aleluya va a aparecer algo de la sabiduría de Dios, ¿sí? Va a aparecer en los aleluyas de los evangelios del día 17, 18, todo esto, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a... ¿Perdón? Honor y gloria, no hay aleluya, ¿no? No, durante ¿cómo se llama? Eso es durante la cuaresma, durante el Adviento sea el aleluya, ¿sí? Lo que no hay es gloria. Bien, entonces, la semana que viene, ¿qué vamos a hacer? Para poner, primero, esto he hecho un mega paréntesis, porque dado que estamos cerca de Navidad, todavía no estamos, pero puede ser algo interesante para reflexionar en Navidad, me pareció que, dado que vamos a reflexionar sobre esto del Emmanuel como el vástago de Jesé, me pareció un buen disparador para yo meter este tema que me parece increíble, y aquí arbitrariamente lo meto aquí, pero es un paréntesis, ¿sí? Es un paréntesis y me parece enriquecedor y bueno, y la siguiente semana vamos a ver con más detalle esto. Y luego, pero de nuevo es un paréntesis, no tiene que ver con Isaías, ¿sí? Tiene que ver indirectamente porque una de las antífonas tiene que ver con el vástago de Jesé. Entonces aproveché eso para meter este tema que me parece muy bonito como preparación para Navidad. Y una vez cerrado este paréntesis, seguimos con las reflexiones del Emmanuel sobre el vástago de Jesé, ¿vale? Bueno, preguntas.